Señores, 9:01 y regresamos con más de El Café de la Mañana y como lo prometido es deuda, quiero decirle a todos ustedes en casa que deben preparar sus preguntas y mandarlas a través de la línea que va a aparecer en este momento en WhatsApp. Esa es la forma que vamos a interactuar hoy para tener más conocimiento sobre un tema que es muy importante, las hipotecas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pensado alguna vez de pronto que ese bien que tiene en su casa sirve precisamente para pedir un préstamo y respaldarlo? Pues hoy vamos a conocer más del tema. Tenemos nuestra profesional precisamente en temas jurídicos. Ella es Juliana Villamil, abogada. Bienvenida al Café de la Mañana. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Por qué la gente desconoce tanto sobre este tema que parece ser una herramienta muy sencilla y básica? Pues Andrés, sencillamente porque son términos jurídicos, los abogados son los que manejan el tema, hay también demasiada publicidad en cuanto al tema, pero pues no son claros con las personas en cuanto a cuánto se le van a cobrar de intereses, cuáles son las consecuencias de tomar una hipoteca. Pues no sabemos bien porque no hay cultura pues, para saber de qué se trata. El todo es que mucha gente en Colombia y en el mundo pues pierde sus bienes por no estar enterado de las condiciones que debe tener precisamente al adquirir esta responsabilidad. Así que hoy de una manera muy didáctica vamos a hablar sobre las hipotecas, una solución y un dolor de cabeza. Totalmente. Listo, tenemos dos concursantes en la oportunidad de hoy, ellos son estudiantes de Derecho y se encuentran invitados a nuestro Café de la Mañana. Vamos a dejarlos a que sean ellos precisamente que se presenten y nos digan de qué institución vienen y en qué semestre están cursando precisamente su carrera de Derecho, porque van a defender precisamente lo que sería la pérdida de un bien que uno quiere guardar, tener, construir y de pronto por cosas de la vida, por no pagar lo que tiene que pagar, pues termina uno perdiéndolo, termina uno con las manos vacías. Entonces comencemos con precisamente las niñas. Vamos a ver de quién se trata y qué nos puede contar precisamente sobre lo que está haciendo hasta el momento para poder defender a sus nuevos o próximos clientes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Rojas, soy estudiante de último semestre de la UPB y es una alegría estar acá con ustedes acompañándolos. Juliana, bienvenida. Juliana va a participar precisamente, ya le diremos cuál es su caso y también tenemos un invitado muy especial, que sea él quien se presente. Okay. Hola a todos, buen día, un gusto. Mi nombre es Jaime Amado y soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana y curso último semestre. Entonces, señores en casa y personas que se encuentran en el estudio, atención, porque la dinámica de nuestro juego va a ser la siguiente. Nuestros dos concursantes tienen la posibilidad de responder o de escoger tres opciones. Pregunta comodín, pregunta abogada o pregunta televidentes. Vamos a empezar claramente por las mujeres, es decir, Juliana va a ser la primera en escoger cuál de estas tres opciones quiere. Tú, nuestra abogada, Juliana Villamil, va a tener esta plática que a cualquiera que esté perdiendo su casa le caería bien, ¿verdad? Ajá. Y ella va a ser la encargada de valorar la respuesta que ellos den a la pregunta u opción que escojan. Ojo, ellos a partir de este momento tienen un caso que defender. Así que vamos a ver en pantalla precisamente cuáles son esos bienes que pueden perder los clientes de nuestros dos invitados y está justamente detrás de ellos. Pues Juliana, tienes una clienta que vive en la ciudad de Bogotá y precisamente hipotecó su apartamento. Está a punto de perderlo y eres la gran responsable de lograr la gran cantidad de dinero necesario para que ella no la pierda. ¿Aprobado? Ok. Y por el otro lado, pues, queridísimo señor, tenemos una casa que está a punto de ser rematada. Okay. La familia pensó que iba a poder pagar esas cuotas de esa casa, pero algunos viajes de más extras hicieron que esa plata se desviara y ahora la que está a punto de perderse, pues es la casa. Sin más preámbulos, comencemos con nuestro juego del día de hoy. Juliana, ¿qué opción escoges? Pregunta comodín, pregunta abogado, pregunta televidente. Escojo pregunta abogada. Pregunta abogada. Abogada, pregunta para Juliana. Juliana, ¿qué podemos garantizar en una hipoteca? Bueno, en una hipoteca podemos garantizar una obligación. Efectivamente es para respaldar una obligación. Generalmente es financiera, se hace entre bancos, ante un particular, se puede hacer entre varias personas. Abogada, vamos a dar la posibilidad a nuestro otro invitado que haga réplica o está de acuerdo con la respuesta de Juliana. Estoy de acuerdo con la respuesta. Abogada, ¿cuánto le podemos dar a Juliana por esta respuesta? Démosle 500.000 pesos. Muy bien, entonces deme esos 500.000 pesos y por lo pronto Juliana toma la delantera, ya empieza a tener platica para precisamente salvar a su cliente. Por otro lado,
¿Qué escogemos? ¿Pregunta televidente, pregunta comodín, pregunta WhatsApp o pregunta de nuestra abogada? Pregunta televidente. Televidente. Vamos Va a lanzarnos con aparecer televidente. detrás de ustedes, precisamente en pantalla, algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Usted también puede participar y dice: hola, buen día, qué tema tan bueno. Mi pregunta sería: yo le presté las escrituras de mi casa como garantía a un familiar para que le aprobaran un crédito. Él no ha pagado desde hace 5 meses. ¿Puedo perder mi casa? ¿La pueden colocar nuevamente? por Vamos a volver a poner la pregunta para poder contextualizar. Dice: hola, buen día, qué tema tan bueno. Mi pregunta sería: yo le presté las escrituras de mi casa como garantía a un familiar para que le aprobaran un crédito. Él no ha pagado desde hace 5 meses. ¿Puedo perder mi casa? Ok, aquí lo que se debe tener de presente es que si en la escritura se constituyó obviamente allí el contrato de hipoteca, teniendo de presente que el contrato de hipoteca se pueden ejecutar 2 contratos, que son el de obligación y obviamente el de hipoteca. De una u otra forma, ahí se viene a dar de cuenta que la responsabilidad está cayendo, es en el titular del derecho que aparece en la hipoteca. Entonces, a mi concepto podría decir que puede haber cierta probabilidad de que pueda perder su bien. Abogada, ¿cuánto valor le damos? ¿Necesitamos complementar algo sobre esa respuesta o Sí. está bien? Le vamos a dar 300.000 y se hace necesario complementar la respuesta. Claro, pues si la familiar prestó su casa como garantía de la obligación, pues muy seguramente va a iniciar contra ella un proceso donde le van a rematar su casa. Entonces, pues es necesario que la familiar reúna el dinero, cancele pues todos los intereses, la cuantía total de la obligación y adicionalmente, muy seguramente, los honorarios del abogado, que es el que va a iniciar el proceso ejecutivo para rematar la casa. Muy bien. Esta pregunta no tiene réplica porque nuestra abogada hace el complemento precisamente de esa respuesta que todos ustedes necesitan. Señor, 300.000 pesos, Vale, ojo, que va gracias. quedado por 200. Juli, ¿qué vas a escoger? Juliana, nuestra invitada. Tienes 3 opciones: pregunta comodín, pregunta televidente o pregunta abogada. Esta vez escojo pregunta televidente. Pregunta televidente. Va a aparecer en este momento nuestro banner en pantalla y yo se las voy a leer. Dice: ¿puedo transferir una hipoteca? Bueno, la hipoteca se hace sobre un bien específico, se tiene que inscribir específicamente en la escritura pública que corresponde a ese bien. Entonces, pienso yo, si yo quiero transferir una hipoteca, debe cancelarse la hipoteca sobre ese bien sobre el que se hizo la hipoteca y pasarse al otro bien que se quiere transferir. ¿Quieres hacer réplica o estás de acuerdo con la pregunta? Estoy de acuerdo. Muy bien. Abogada, ¿qué podemos decir, complementar o cuánto le vamos a abonar a precisamente el cliente que está a punto de perder su apartamento? Le vamos a abonar 200.000 pesos por la respuesta, Ajá. pero sí se hace necesario complementarla. Claro que podemos transferir la hipoteca. Sabemos que la hipoteca es una garantía real, más no personal, es decir, que es el bien inmueble el que va a respaldar la deuda. Y cuando yo constituyo una hipoteca a favor de un tercero, ya sea de un banco o de una persona natural, yo puedo acercarme a una notaría mediante la autorización del banco, la entidad financiera, y transferirla a un tercero, porque pues ya habíamos hablado de que la hipoteca es una garantía real, es decir, que es el inmueble el que va a responder por el cumplimiento de dicha obligación. Muy bien, entonces voy a llevar esa platica y por lo pronto, señor, escoja cualquiera de sus 3 opciones. Pregunta comodín, pregunta abogada o pregunta de televidente. Me voy con pregunta abogada. Pregunta abogada. Nuestra abogada pregunta en este momento. Juliana. Bueno, ¿tiene algún costo realizar una hipoteca? Bueno, como requisito fundamental es necesario que la hipoteca se mantenga inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y pues como requisitos también esenciales es que se paguen todos los gastos notariales donde se va pues a elevar la escritura. Juliana, en este momento puedes hacer una réplica. Si vas a hacer réplica y respondes mejor que tu contrincante, debes hacer una apuesta del dinero que tienes. Es decir, puedes apostar desde 50.000 pesos en adelante. Si tu pregunta es acertada, te ganas lo que apostaste más lo que la abogada quiera dar. Ok, sí, voy a hacer réplica. Réplica. Voy a apostar 100.000.
100.000 pesos. Ponlos encima de la mesa. Abogada, atenta a ver si responde mejor o peor que su contrincante. Bueno, en cuanto a los gastos notariales, son uno de los gastos que efectivamente se necesita para la hipoteca. También está, como decía mi compañero, los gastos para inscribir la hipoteca en el registro de instrumentos públicos. Y además se tienen que pagar unos impuestos que son correspondientes a la formación de la hipoteca sobre el bien inmueble. Abogada, ¿qué podemos responder ante lo que acaba de ocurrir? Los dos contestaron igual, es decir, que los dos están bien, entonces nadie perdió, podemos repartir el dinero. No, en este caso, ¿No? abogada, le cuento que nuestro querido concursante, además de llevarse 250.000 pesos, también se lleva los 100.000 pesos de Juliana. Gracias, Juli. Juliana, mal negocio, cuidado con eso. Llegó el turno, señorita, de escoger. Pregunta abogada. Pregunta abogada. Juliana, ¿podemos constituir una hipoteca sobre un vehículo? No se puede constituir una hipoteca sobre un vehículo. La hipoteca es exclusivamente sobre bienes inmuebles o bienes que se requieren escritura pública y en realidad que sean inmuebles. En un carro sería una prenda. Bueno, entonces... Perfecta. Perfecta. Muy bien. 500 Esa ya me la mil. sabía, ¿no? Señores, 100, 200, 300, 400, 500 y 600.000 pesos. Muy buena respuesta. Señor, le tocó escoger pregunta comodín, pregunta televidente o pregunta abogada. Vámonos con la siguiente pregunta televidente. Pregunta televidente. Vamos a ver, va a aparecer en pantalla nuestra pregunta de televidente. ¿Qué podemos responder ante eso? Feliz mañana, Laura, Damaris y Andrés. Me están vendiendo una casa que actualmente tiene una hipoteca. ¿Tengo riesgo de perderla si la compro así? Recuerden que son televidentes que desconocen o desconocemos en general muchos de los casos que de pronto ustedes como abogados o próximos abogados pueden responder. ¿Listo? Ok. De una u otra forma, sí tiene el riesgo de perder la hipoteca. Por aquí lo que es menester es que la persona que va a vender la vivienda, el bien inmueble, cancele en su totalidad el valor de lo que le adeuda para que quien vaya a ser el comprador no vaya a tener ningún inconveniente alguno. La pregunta es acertada, no es acertada, ¿qué podemos complementar? Es acertada. Lo único que tengo que complementar es que sí, efectivamente se corre un riesgo porque no sabemos en qué condición está el pago de esa hipoteca. Entonces, el consejo más sabio en esta situación es verificar quién es el acreedor, a nombre de quién está la hipoteca, hablar con él, preguntarle cómo va el estado de pagos y pues si consideramos que es un buen negocio, que no se deben intereses, que no ha iniciado ningún tipo de proceso, pues es aceptable la compra. Muy bien. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle 200.000 pesos. 200.000 pesos. No, está Bueno. muy bajo. A partir de este momento, una de las figuras que teníamos precisamente para interactuar con el tema, pues sigue sin ser tocada, que es la pregunta comodín. No tienen opción, deben responder cada uno 2 preguntas para poder continuar con la dinámica del juego. El precio que se les va a pagar por cada respuesta también va a empezar a bajar. Entonces, Juliana, no tienes opción. Ok. Te va a tocar responder la siguiente pregunta. Va a aparecer en pantalla para que nuestros televidentes la conozcan y para que Juliana y nuestro también invitado pueda responderla. Aparece en pantalla en este momento. Dice, para que tenga validez una hipoteca, ¿dónde debe inscribirse? ¿Comienzo yo? Sí, señora. Bueno, para que tenga validez tiene que inscribirse en el registro de instrumentos públicos. Abogada. ¿Puedo Claro que complementar? sí. Bueno, primero se tiene que constituir en la escritura, en la notaría, que debe estar dentro de la escritura pública del bien que se va a hacer la hipoteca. ¿Es acertada o no es acertada la respuesta? Sí es acertada, pero se necesita complementarla. Aparte de inscribirla, o sea, pagar los derechos notariales e inscribirla en instrumentos públicos, se debe verificar que instrumentos públicos acepte y registre. La única manera para saber si aceptó, pues es sacando un certificado de libertad y tradición y estar seguros de que la anotación de la hipoteca se encuentre registrada. Muy bien. Entonces, vamos a entregarles el dinero. 50.000. 50.000 pesos. Entonces, señorita, 50.000 pesos se ganó por su respuesta. Gracias. Y señor, ¿listo para responder? Listo. Muy bien. Aparece en pantalla la siguiente pregunta. Después de esto viene
una fase sorpresa. La hipoteca debe construirse ¿bajo qué figura? Escritura pública. Se debe levantar bajo escritura pública en la respectiva notaría. Abogada. ¿Correcto? Él afirma, ¿no? Correcto. No, está en lo cierto. Pues debemos recordar que la hipoteca es un contrato solemne. Es decir, que no basta un acuerdo entre las partes, sino que además ese contrato lo tenemos que elevar a escritura pública y además registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos. Muy bien. Entonces, señores concursantes, nuestros televidentes están ansiosos y nosotros también. Por eso queremos que cada uno apueste 350.000 pesos a la pregunta sorpresa de nuestro televidente que va a aparecer en pantalla. Esto no es opcional. Estas son las reglas del juego. Aparece en pantalla la pregunta de nuestro televidente que, interesado precisamente en el tema, nos consulta y dice así. Quien la responda mejor se llevará los 700.000 pesos. Buenos días, ¿cómo se hace una hipoteca? ¿Por cuánta plata se puede hipotecar una casa? Empezamos con las niñas. Bueno, la hipoteca, como anteriormente estábamos hablando, se hace mediante escritura pública. Se debe añadir el contrato, pues que se hará contrato, se le añade el contrato de hipoteca, que es lo que se va a elevar a escritura pública. Después de la escritura pública, se registrará en el registro de instrumentos públicos y, como lo dijo la doctora Juliana, se debe verificar pues, que efectivamente pueda hacerse la hipoteca. ¿Cómo es la continuación de la pregunta? Esas son las reglas. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Y creo que era la cuantía, si no estoy mal. La cuantía se puede hacer dependiendo de, pues de la obligación que vaya a contraer y dependiendo de el valor de la casa. Señor, ¿cuál es su respuesta? Bueno, acabamos de tener de presente dos aspectos tales como que si la hipoteca es abierta o si la hipoteca es cerrada. Si la hipoteca es abierta, puedo hipotecar la cantidad de bienes que yo desee y la cuantía no tiene límite, es infinita. Mientras que si la hipoteca es cerrada, voy a versar sobre un solo bien y versa sobre el monto sobre el que esté evaluado el bien inmueble. ¿Quién será el ganador de 700.000 pesos? Pues después de una pausa comercial conoceremos cuál será de esos dos prospectos de abogados el que podrá decirle a su cliente, vea la platica, para que no pierda su vida. Regresamos con más del Café de la Mañana. Recuerde que hipotecar es muy fácil y perder el bien también. Por eso estamos hablando de ese tema hoy en el Café de la Mañana. Y estábamos atentos a ver quién se ganaba esos 700.000 pesos. ¿Qué podemos decir, Doc? Andrés, pues la pregunta más acertada al tema la obtuvo Jaime. ¿Por qué? Pero aunque pues él definió la palabra hipoteca y mencionó pues dos aspectos muy importantes. Lo primero es que debemos identificar que existen dos clases de hipotecas. Si bien yo la constituyo abierta o la constituyo cerrada. Entonces, si yo la constituyo abierta, pues yo puedo garantizar una obligación o más obligaciones y la cuantía está indeterminada. Si yo la constituyo cerrada, solamente puedo garantizar una obligación y con una cuantía determinada. Pero hay otro aspecto que venía en la pregunta del televidente, ¿cuál es? Que ¿cuánto dinero se podía prestar por una hipoteca? Y pues les puedo comentar en temas prácticos, según cómo se maneja en el comercio, una hipoteca no debe superar el valor que se presta más del 50% del valor del bien. ¿Por qué? Porque pues debemos considerar el valor de los intereses que se acumulan. Si debemos pues también iniciar algún tipo de venta forzosa, pues debemos medir también el pago del abogado que lleva el caso y pues todos los demás gastos que requiere un proceso jurídico. Muy bien, señores, entonces vamos a poner atención a nuestra siguiente pregunta. Jaime, fuiste el ganador de ese dinero. 700.000 pesitos de más. Gracias. Pero Juliana tiene la posibilidad de responder la siguiente pregunta y también es opcional si quiere. Pregunta comodín o pregunta abogada o pregunta televidente. Juliana, cuéntanos. Pregunta televidente. Pregunta televidente. Va a aparecer en pantalla la pregunta de nuestros televidentes. Ojo que no pueden contar con la auspicia la astucia de ellos y de pronto sea una pregunta corchadora. Va a aparecer, dice Andrés, pregúntale a los chicos si puedo entrar a negociar un bien que pedí
en el trámite de remate, que perdí en el trámite de remate. Gracias. Andrés, pregúntale a los chicos si puedo. Se me fue. Ok. Si puedo entrar a negociar un bien que perdí en el trámite de remate. Es decir, ya está el bien en remate y yo voy a decir, yo quiero también entrar a ver si lo recupero. Bueno, a este televidente le digo que no se puede entrar a negociar ese bien, ya que si entro en trámite de remate significa que ya no tiene la propiedad de ese bien. Y si no... Abogada. Pues, ¿qué puedo decir al respecto? Si ya hay un proceso de remate y ya se le adjudicó a un tercero por la compra de ese remate o se le adjudicó al mismo acreedor, pues no, ya la propiedad se encuentra a manos de un tercero. Lo que se podría hacer es localizarlo o tratarle de comprar nuevamente el bien, porque el bien entra igualmente al comercio y pues la única posibilidad es que la persona se siente con ella, pueda negociar un precio por ese bien y nuevamente se lo compre. ¿Cuánto le vamos a dar entonces, abogada, a nuestra estudiante de Derecho? Démosle 100.000. Bueno, ella quiere 100.000 pesos. Juli, 100.000 pesos. Te damos entonces en esta casa precisamente de preguntas-respuestas. Jaime, tienes la posibilidad de escoger de nuevo pregunta comodín, pregunta abogado o pregunta televidente. Vámonos con pregunta comodín. Pregunta comodín. Aparece en pantalla nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la función principal de una hipoteca? Bueno, la función principal de una hipoteca es garantizar la obligación que se contrajo. Es decir, que si el deudor, por ejemplo, si el deudor de algo al acreedor, el acreedor va a sentir un respaldo con ese bien inmueble en caso tal de que el deudor llegue a faltar con el incumplimiento de su obligación. Abogada. Una respuesta perfecta, le damos 200.000. 200.000 pesos. Después, que uno cree que le van a rematar el bien o que no va a tener el dinero para saldar esa deuda, pues empieza a florecer en él todavía una esperanza para que ese cliente no pierda ese bien. Recuerde que hipotecar es fácil, pero perder el bien también. Siguiente opción, Juliana. Comodín, televidente o abogada. Escojo comodín. Comodín. Aparece en pantalla nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos susceptibles en una hipoteca? ¿Puedes repetírmelo, por favor? ¿Cuáles son los elementos susceptibles en una hipoteca? Bueno, según entiendo la pregunta, pues el elemento de una hipoteca es efectivamente el bien inmueble. Y pues dentro del bien inmueble está efectiva su escritura pública que le corresponde, y pues ahí es donde será, como anteriormente hemos mencionado, la puesta de la escritura pública, la puesta de la hipoteca dentro de la escritura pública. Bueno, ¿qué podemos entonces responder a esta pregunta? Andrés, pues hay que tener claro que una hipoteca es un contrato bilateral y que además se garantiza mediante un inmueble. Entonces, pues aquí entramos a jugar varios aspectos y varios elementos. Pues primero, se necesita tener un deudor y se necesita tener un acreedor. El acreedor es el que va, pues en estos casos, porque la hipoteca en términos generales se utiliza para préstamos en dinero. Entonces, el acreedor es el que da o entrega el dinero al deudor. Pero el deudor, a su vez, tiene que tener una vivienda, un inmueble, un lote para garantizarle al acreedor, que es el que le presta el dinero, el pago en caso de incumplimiento. Entonces, resumiendo, los elementos de una hipoteca son el acreedor, el deudor y el bien con el que se garantiza ese tipo de préstamo. Muy bien. ¿Cuánto le damos entonces a Juliana? 100.000. 100.000 pesos. Entonces, señores, mientras ustedes hacen cuentas mágicas de cuánto reunieron para salvar precisamente a sus clientes, vamos a hablar con Juliana, precisamente nuestra abogada invitada del día de hoy. Sí. Si ellos logran reunir un monto significativo y ya estamos en el acto de remate de esa casa o ese apartamento, ¿puede llegar el abogado a darle el dinero en último momento a su cliente y decirle, pague, yo lo ayudo, salve su bien, y pueden frenar ese remate, o cuando ya el proceso comienza no hay forma de parar?
Claro, Andrés, si usted consigue como deudor que ya le iniciaron un proceso jurídico, pues sabemos que los procesos jurídicos es un dolor de cabeza, es una preocupación muy grande para el deudor, pero si se logra conseguir la totalidad del dinero que le prestaron, más los intereses y seguramente pues el pago de los honorarios al abogado, se puede hacer un depósito en el juzgado y solicitar el pago total de la deuda. Ya existiendo pues ese depósito en el juzgado o en manos del abogado que lleva el proceso, con la garantía de que inmediatamente ese proceso se termina. Tenemos como última oportunidad el día del remate antes de la audiencia de adjudicación. ¿Sí o no? ¿Una hipoteca tiene fecha de vencimiento? Sí, claro, en algunos casos, cuando las hipotecas son cerradas, tanto los vencimientos como los plazos están pactadas. Si ya estamos hablando de hipotecas abiertas, ese tipo de vencimientos y plazos pues pueden ser modificables. Abogada, mil gracias. Gracias, Andrés. Demasiado pila y chévere tener este tipo de profesionales precisamente en temas de toda clase, que es lo que hablamos aquí en el Café de la Mañana. Monto. Sé que gane. ¿Cuánto? Diga. 750, 140. No sé. Yo tengo 1.150.000. 1.150.000. 1.750.000. 1.750.000. El todo es que precisamente usted está a solo una decisión de salvar su casa, su bien. Piénselo muy bien, hipotecar es una opción, pero también es una opción de perderlo todo, ¿verdad? Muchas gracias. Felices de tenerlos aquí. Gracias. Muy buenos abogados los que estamos formando en el Gran Santander. Nos vamos, pero en media hora regresamos con más porque Laurita y Damaris están que se hablan con ustedes porque tienen temas de su interés y del nuestro.